Stu Hart, con ya más de 50 años y sin el físico de sus mejores tiempos, agarraba a un novato que quería iniciar una carrera en el negocio y lo sometía con llaves reales de lucha amateur. Bret Hart contó alguna vez que Stu disfrutaba escuchar a los jóvenes gritar, mientras él le decía calmadamente: "Eso duele, hijo, solo relájate y respira, mientras aprendo cómo se mueve tu cuerpo". ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y también en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube recontra buena onda con este espacio, deja tu like, deja tu comentario para que podamos llegar a muchas más personas. Bueno, los luchadores profesionales se encuentran entre los atletas más duros del mundo, pero por desgracia nunca parecen recibir el reconocimiento que merecen. Los luchadores trabajan todo el año, así que, a diferencia de otros deportes, no tienen una temporada baja o digamos vacaciones prolongadas para poder descansar. Estos luchadores suelen confiar en su fortaleza mental y física para superar una lucha. Es evidente que cualquier persona capaz de mantener una carrera en la industria de la lucha libre profesional necesita tener una tolerancia al dolor excepcional y una fortaleza innata. Sin embargo, hay gente que no solo poseen estos atributos, sino que también los irradian. Sea cual sea el escenario, los luchadores profesionales se encuentran sin duda entre los atletas más duros del mundo. Así que hoy en el programa vamos a hablar un poco sobre los luchadores toughest en la industria de la lucha libre. Así que comencemos. Y bueno, en el pro wrestling, ser un toughest significa ser visto como un luchador resistente, imparable, duro dentro y fuera del cuadrilátero. No se trata solo de fuerza física, sino de tener, como lo comenté al inicio, una alta tolerancia al dolor, como para aguantar castigo y seguir luchando, una resiliencia mental de no rendirse aunque todo esté en contra, y una presencia intimidante, hacer que el rival y el público crean que realmente eres indestructible. Ejemplos de este tipo de luchadores hay muchos. En este programa vamos a repasar algunos nombres, porque vamos a tener que hacer una segunda parte de estos luchadores duros, toughest en el negocio del wrestling. Uno de los primeros nombres a mencionar sería el caso de el Dr. Death Steve Williams. En la Universidad de Oklahoma, la lucha libre era una cuestión de segundo plano para Steve Williams. Su prioridad era el fútbol americano. Solo al terminar la temporada de aquel deporte, se unió al equipo de lucha libre. A pesar de esa evidente desventaja, Steve Williams fue un All-American de la universidad. ¿Y qué cosa es ser un All-American? Bueno, significa terminar entre los 8 mejores de tu peso en el campeonato de la NCAA. Este logro de ser un All-American es uno de los logros más respetados en la lucha libre amateur, porque indica que estás en la élite universitaria de los Estados Unidos. Muchos luchadores que conocemos, caso Brock Lesnar, Kurt Angle, Shelton Benjamin, Chad Gable, fueron All-Americans antes de ir al Pro Wrestling. Aunque relegado muchas veces a estar a la mitad de la cartelera, Steve Williams, uno de los luchadores más imponentes de todos los tiempos, podía dominar incluso a los hombres de talla más grandes. Sumado a su destreza amateur, el Doctor Muerte era más de lo que casi cualquier otro luchador podía manejar. En 1998, por ejemplo, WWF hizo este torneo llamado La Bronca para Todos, o el Brawl for All,
donde luchadores se enfrentaban en combates reales con guantes de box y reglas más o menos parecidas pues a las del boxeo. La idea de Vince era que Steve Williams ganara este torneo para introducirlo como uno de los hombres más duros de la empresa y luego enfrentarlo contra Stone Cold Steve Austin. En backstage, la creencia de todos los participantes y de todo el roster era que el Dr. Steve Williams podía ser un tipo que nadie podía superar. Obviamente, arrastrando el hecho de ser un All-American, tenía fama también de haber vencido a rivales en peleas en Japón y también en los bastidores, en las compañías en las cuales estuvo. Había jugado también fútbol americano, teniendo un estilo físico pues muy dominante. Llegaría este torneo de la bronca para todos y en la segunda ronda se enfrentaría a Bart Gunn. Durante la pelea, Steve Williams se desgarró el tendón de la corva, que se encuentra en la parte posterior del muslo, y aún así lesionado, intentó seguir golpeando a su rival. El problema fue de que Bart Gunn aprovechó la movilidad reducida de Steve Williams y lo logró noquear. Aunque perdió el torneo, el hecho de que tratara de seguir peleando lesionado en un combate legítimo reforzó su fama de tipo duro. Muchos compañeros dijeron que si no hubiese ocurrido lo de la lesión, probablemente habría ganado la competencia. Otra cosa que pasó antes de WWF, por ejemplo, en 1993, trabajando para la All Japan Pro Wrestling, Steve Williams formaba equipo con su amigo y compañero habitual Terry Gordy. En un combate bastante físico contra Mitsuri Misawa y Kenta Kobashi, Steve Williams recibió un golpe en la cara. Muchos dicen que fue un lazo al cuello, muchos dicen que de repente hubo exceso de fuerza. La cuestión es que este golpe, impactó directo en su mandíbula y la rompió. En cualquier otro contexto, el combate hubiese terminado. O sea, hoy, en el 2025, ese combate, el árbitro hace la señal de la X y se acabó. Pero en Japón, y especialmente en la All Japan Pro Wrestling, rendirse o acabar la lucha por lesión era casi un tabú. Y Steve Williams era demasiado orgulloso para que su combate pudiese detenerse. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Steve Williams terminó el combate completo y este combate duró más de 20 minutos. Siguió aplicando suplex, siguió aplicando lazos al cuello y aplicó hasta su finisher, a pesar de que tenía la mandíbula completamente rota. Apenas podía hablar, pero gritaba y le daba órdenes a su compañero Terry Gordy en medio del dolor. El resultado, el público japonés lo ovacionó de pie porque allá, en tierras niponas, la dureza y el aguante se valoran más que una victoria. Otro tipo duro en este negocio ha sido el patriarca de la familia Hart. Estamos hablando de Stu Hart. Stu Hart también es considerado uno de los tipos más recios en la historia de la lucha libre, pero en un sentido muy particular, no solo por ser un luchador rudo en sus años activos, sino por su habilidad y técnica real para someter a cualquier ser humano en su famoso sótano en su casa de Calgary, conocido como el Dungeon, ¿no? O The Dungeon, o el calabozo de Stu Hart. Cuando un luchador nuevo quería ser parte del negocio y elegía hacerlo con Stu Hart, la tradición del patriarca de la familia era probarlo físicamente para ver si tenía lo que se necesitaba. Stu, ya con más de 50 años y sin el físico de sus mejores tiempos, agarraba al novato y lo sometía con llaves reales de lucha amateur, haciéndolo sentir un dolor verdadero. Bret Hart contó alguna vez que Stu disfrutaba escuchar a los jóvenes gritar, mientras él le decía calmadamente:
¿Eso duele? ¿Eso duele, hijo? Solo relájate y respira mientras aprendo cómo se mueve tu cuerpo. También otra anécdota que se cuenta de Stu Hart es que una vez un periodista fue a entrevistar a Stu Hart y le insinuó que la lucha libre era falsa y que las llaves no dolían. Creo que hemos tenido en la historia de nuestro negocio mucha incredulidad, mucha gente que ha sido noqueada, mucha gente que ha sufrido dolor después de dar a entender que nuestro deporte espectáculo es falso. Stu Hart, con una sonrisa, no se hizo problemas, le pidió que se pusiera en una posición para mostrarle, digamos, algo básico. En segundos le aplicó una llave al cuello y el reportero quedó inmovilizado, sin aire y prácticamente ahogándose. Stu Hart tuvo que soltarlo después que el periodista le diera unas palmadas de desesperación para que lo dejara respirar. Según testigos, Stu le dijo al final: ahora sabes que es real. ¿Seguimos con la entrevista, hijo? La fama de Stu Hart como tough guy venía de que no le importaba la edad que tuviese su oponente. Su conocimiento técnico le permitía someter a cualquiera que entrara en el calabozo, ya fuera un novato, un luchador famoso o un peleador de verdad. Lance Storm ha comentado alguna vez que Stu tenía la capacidad, escuchen esto, Stu Hart tenía la capacidad de detectar si un músculo del cuerpo estaba relajado. Lo hacía para aprovechar y aumentar la presión hasta que sintiera más dolor su oponente. Tyson Kidd, el esposo de Natalia, recuerda que en uno de los últimos entrenamientos de Stu, ya cuando tenía 80 años, a pesar de tener esta edad, aún podía sujetarlo en el suelo y hacerlo sentir que no había escapatoria posible. Y ahora vamos a hablar también de un luchador más conocido como el hombre más peligroso del mundo, Ken Shamrock. Si bien es cierto, Shamrock en algún momento tuvo contacto con Stu Hart y con el calabozo, encaja perfectamente en lo que es el significado de ser un tipo duro. Shamrock no fue desde cero a lo que es el calabozo de los Hart. Pasó un tiempo corto en sus inicios en los 90 para perfeccionar su técnica en lo que es lucha amateur, antes de su etapa más conocida en la UFC y en la Federación Mundial de Lucha. Stu quedó impresionado con la fuerza física y con la capacidad para absorber el dolor que tenía Shamrock, pero también quiso, digámoslo así, probarlo como a todos sus estudiantes. Según contó Shamrock en múltiples entrevistas, el día 1 en que él asistió al entrenamiento en el calabozo de los Hart, Stu le aplicó una llave de pierna que lo dejó inmovilizado. Shamrock, en lugar de rendirse, trató de girar para hacer la reversa. Stu lo apretó más y le dijo con calma: si no te rindes, hijo, voy a ver si puedo doblarte en dos. Shamrock aguantó el dolor sin gritar, lo que sorprendió a Stu, y esto hizo que se ganara su respeto de forma inmediata. Y bueno, ya después de haberse ganado su respeto, Stu Hart le dijo de que pocos habían resistido tanto en su primera sesión de entrenamiento. Esto contribuyó obviamente a la fama del hombre más peligroso del mundo, ya que no solo venía de las artes marciales mixtas, sino que había pasado, digamos, esta primera prueba de fuego en el calabozo. Y esto se puede notar la dureza de Shamrock en el combate con Vader en el pay-per-view A Cold Day in Hell del año 1997. Si analizamos este combate en el pay-per-view, nos vamos a dar cuenta lo duro que era Shamrock en sus luchas y también lo duro que era Vader. Antes del combate, cuenta también Vader en una entrevista que le dijo a Shamrock: golpéame fuerte, muchacho, porque yo también haré lo mismo. Shamrock, con la mentalidad de haber tenido su carrera pues en las artes marciales mixtas, empezó a lanzar rodillazos, golpes, pero de forma real.
sin salvaguardar la integridad de su oponente. En un momento dado de la lucha, una patada a la cabeza de Vader fue tan dura que este tambaleó y cayó fuera del ring prácticamente sin saber lo que había pasado. Vader, después de haberse recuperado, respondió con golpes igualmente fuertes y el público notó que aquello no era, digamos, un combate de lucha libre normal, sino parecía casi una pelea real. Ya cuando terminó este match, cuenta también Shamrock que él tosía en bastidores. Los médicos lo atendieron después del combate y se dio cuenta que mientras tosía, pues tosió un poco de sangre. El mismo Shamrock comenta que tenía un pequeño desgarro en el pulmón y al recibir la powerbomb de Vader, la herida se agravó y sintió que se ahogaba y no podía respirar en el match. A pesar de esto, continuó. Y es más, cualquiera pensaría que después de este combate, pues Vader y Shamrock tendrían problemas tras bastidores, pero no. Se hicieron grandes amigos a pesar de este nivel de brutalidad. Formaron una linda relación, pues, de amistad, ¿no? Otra cosa que se cuenta también de Shamrock, del tipo duro que es, se cuenta que en un show no televisado, Shamrock estaba trabajando, pues, con un luchador novato. No tenemos información de quién era, pero este luchador novato quería probar si es que Shamrock realmente era tan duro como la gente decía. Resulta de que Shamrock iba a aplicarle un suplex, pero el novato se resistió en medio del movimiento, algo que si no es coordinado pues podría terminar en tragedia. Shamrock, con instinto de luchador de artes marciales mixtas, en vez de dejarlo caer, ajustó el agarre y lo llevó al suelo haciendo una reversa, cayendo encima de él. El golpe dejó al rival tan aturdido que parecía que estuviese inconsciente. Shamrock, al aplicarle la llave en el medio del cuadrilátero, le dijo: amigo, aquí es pro wrestling, no es una pelea, pero si quieres pelear, yo peleo. Y bueno, ya para finalizar, porque si nos pasamos hablando de hombres duros y mujeres duras en el negocio, pues quedaría una lista muy larga que vamos a tener que retomar en un episodio más adelante. Vamos a hablar del rudo, del tipo duro por excelencia. La lucha libre profesional, especialmente en la década del 80 y del 90, estuvo llena de historias bastante particulares, historias extrañas también y escalofriantes, muchas de las cuales rodearon a miembros de WWF y de WCW durante diversas épocas. Haku ha sido protagonista de muchas de esas historias, con múltiples miembros del Salón de la Fama y compañeros de viaje que han compartido historias sobre él, lo que contribuye a la leyenda de que era el hombre más duro en la historia del negocio. En YouTube hay páginas, los DVDs de WWE, en LRF Shoots, varias entrevistas donde se mencionan cosas que luchadores y leyendas vivieron al lado, pues, de Haku. Uno de los que cuenta una historia es Bobby Heenan. Según el cerebro Heenan, Haku desató una pelea en un bar a la que él mismo le rompió varios dedos a una persona. No conforme con eso, metió su mano en la boca de esta persona y le rompió varios dientes sin mucho esfuerzo. Pero también una de las historias más notables que ocurrieron en la vida de Haku fue en un aeropuerto. Haku respondía pues a aquellas personas que llamaban falsa la lucha libre. Haku decidió mostrarle cuán realmente falsa era el negocio, mordiendo la nariz a una persona. Por supuesto, muchas de estas historias han sido contadas por otras personas, por lo que la verdad detrás de alguna de ellas puede ser cuestionada. Pero con tantos relatos simultáneos y similares, es fácil imaginar que todas son ciertas. Harley Race también contó en algún momento que en un bar de San Luis, Haku estaba con él cuando un grupo de hombres intentó provocarlo. Uno de ellos lo empujó y Haku reaccionó de mala manera y se fue directamente al cuello del tipo, dejándolo inconsciente.
la seguridad llamó a la policía y llegaron 4 oficiales para arrestarlo. Según los testigos, Haku derribó a los 4 efectivos policiales, uno por uno, usando llaves y empujones tan fuertes que los mandaba contra la pared. Finalmente lo pudieron reducir cuando llegaron más refuerzos y lo esposaron entre varios. Otra de las anécdotas, ya para poder finalizar este capítulo, es que Men, su nombre en WCW, estranguló a Brutus Beefcake después de quejarse en una lucha. Esto lo ha contado Haku y Brutus Beefcake también en una entrevista, donde este último, es decir, Beefcake, acudió a la gerencia de WCW y se quejó de que Haku lo había bofeteado demasiado fuerte durante su lucha. Cuando Haku se enteró, ¿y qué cosa hizo Haku? Bueno, Haku entró a los vestidores mientras Beefcake se estaba bañando, abrió la cortina de la ducha, agarró del cuello a Beefcake, lo levantó, mientras todos sus compañeros estaban horrorizados viendo lo que estaba ocurriendo, pero los luchadores estaban tan asustados que nadie intervino, salvo uno. Hulk Hogan llegó y convenció a Meng, a Haku, para que éste se calmara y bajara a Brutus Beefcake. Así que bueno, hemos repasado el día de hoy algunos nombres de los más duros de duros en nuestro negocio. Obviamente se han quedado varios en la lista. Está también China, Bigelow, Lesnar, Scott Norton y demás. Así que bueno, ya será más adelante cuando tengamos la segunda parte y quizás una tercera en este canal. Así que no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.